Hola, 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 soy el profesor de la doble S, el profesor Ingeniero. Bienvenidos a este nuevo curso tutorial en el que vamos a aprender a hacer derivadas desde el principio. Si no tienes absolutamente ni la más remota idea de cómo hacer una derivada, no sabes ni lo que es, ni cómo se calcula, ni nada, estás en el vídeo indicado, porque este es el principio de un extensísimo curso en el que vas a llegar a dominar las derivadas, te lo prometo, mejor que tu profesor, garantizado, por profesor con la doble S, ingeniero, R de registrado, ¿vale? Bueno, en primer lugar, el primer paso antes de empezar a aprender derivadas es hacerse con una tabla de derivadas. Lo podéis conseguir bien en formato internet, simplemente tecleando en vuestro buscador habitual tabla de derivadas. Aquí veis la que voy a utilizar yo, o igual la tenéis en formato papel o cartulina. Si os habéis comprado un libro de matemáticas básicas, seguramente os venga ahí una tabla de derivadas. Bueno, entonces en este curso vamos a ir siguiendo en orden, van a estar los vídeos numerados en orden, debéis de verlos en orden para enteraros de cómo, o para enterarte de cómo se hacen esas derivadas. Vamos a ir viendo poco a poco todos los mecanismos de derivación y vamos a entenderlo perfectamente. Vamos a empezar con las derivadas de tipo potencial, cuya forma simple voy a poner primero simplemente teóricamente qué es y voy a resolverlo con ejemplos para que se entienda todo muy bien. Su forma simple es y es igual a x elevado a, donde y es la función. Le podríamos haber llamado y o le podríamos haber llamado f de x, ¿vale? Estos son derivadas de funciones potenciales porque es una variable x elevado a una potencia, por eso es una función potencial. F de x es igual a x elevado a, ¿vale? F de x y es exactamente lo mismo, es una función y que es x elevado a un número a, que es una constante, que es la potencia, o f de x, pues una función de x, que es x elevado a, claro, es una función de x porque este valor de aquí, f de x, o y, llámale como quiera, depende de x. Si x es 1, pues f de x es 1 elevado a, pero si f de x es, si x es 5, pues f de x es 5 elevado a, por eso es una función que depende de x. Entonces, ¿cómo es la derivada de esta función? Se escribe como y' o f' de x, lo puedes escribir así, y' o f' de x, o lo puedes poner derivada de y con respecto a x, o lo puedes poner derivada de f de x con respecto a x. Se puede escribir de cualquiera de estas cuatro formas. Es muy importante esta de x que estoy poniendo abajo, porque esto te dice con respecto a qué variable estás derivando. Porque no es lo mismo derivar esta función con respecto a x que derivarla con respecto a y, o derivarla con respecto a w o rpi cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, si ahora mismo te estás preguntando, pero ¿qué es una derivada y por qué se hace esto? Tú sigue los cursos y lo voy a ir explicando poco a poco en los vídeos. Vamos a ir, claro, ahora mismo no tenéis los conceptos básicos necesarios para entender qué es una derivada, pero vamos a ver las formas básicas de resolverlo desde el principio y vamos a acabar entendiendo muy bien de una forma profunda qué es una derivada. Entonces, vamos a poner un par de ejemplos, aunque bueno, esto lo dejamos aquí en paréntesis, en un cuadrado, porque como en todo buen curso básico, antes de explicar lo que es una derivada potencial de una potencia, voy a explicar la derivada de una constante y de una identidad. Una constante, le voy a llamar c, es una constante, pues es cualquier número, por ejemplo 6. Entonces, la derivada de c, vamos a llamarle c', o le voy a llamar, también le puedes llamar derivada de c con respecto a x, ¿vale? O le puedes llamar derivada de c con respecto a y, da igual con respecto a qué variable lo derives, o con respecto a w, porque esto lo que te indica es con respecto a qué variable estás derivando, va a ser siempre 0. La derivada de una constante es siempre 0, eso es muy importante. Y luego, la derivada de la identidad, pues por ejemplo de la función y es igual a x, ¿vale? Yo le voy a llamar y, pero le podríamos llamar f de x, eso ya lo he dicho al principio. La derivada de la función identidad, y' o derivada de y con respecto a x, ojo, tengo que derivar con respecto a x porque la función que estoy intentando derivar es x, ¿vale? O sea, la variable, el valor que va a variar es x.
pues la derivada de y con respecto a x de la función identidad, cuando es una x a secas, tal cual, es 1, siempre, ¿vale? O sea, la derivada de una función identidad de x es 1. Eso es muy, muy, muy importante. Pero tiene que ser con respecto a x, ojo. De momento vamos a concentrarnos siempre en derivar con respecto a x. Ya más adelante introduciremos derivadas con respecto a más variables para que se vaya viendo claro, y derivadas parciales y otras cosas. Pero bueno, ¿qué ocurre si tenemos una función que sea una constante por una función identidad c por x? O por poner un ejemplo concreto, 5 por x, donde 5 es una constante y x es la variable. Pues las constantes, bueno, la derivada y prima sería la derivada de todo esto, ¿no? De 5 por x entre dx, es decir, con respecto a x. ¿Qué ocurre con las constantes? Las constantes salen fuera de una derivada, porque son constantes, salen fuera. Entonces la puedo escribir fuera. 5 por la derivada de x con respecto a x. Y la derivada de x con respecto a x es 1. Como he explicado aquí, es la derivada de la identidad. Por lo tanto, la derivada de 5x es 5. O la derivada de y es igual a 29.000 o 29.000x es la derivada de 29.000 por x. 29.000 es una constante, sale fuera, es 29.000 por la derivada de x con respecto a x, que es 1. Entonces te queda que es 29.000 la derivada, ¿vale? O sea, si y es 29.000, x y prima es 29.000 a secas. Eso siempre es así, y eso es muy importante, y eso lo tenéis en todas las tablas de derivadas como la que os he enseñado, ¿vale? Ahora ya sí podemos pasar a ejemplos un poquito más complicados, que son los de las funciones potenciales. Amigos que buscáis respuestas, amigo que busca respuestas, te tengo que decir que ahora mismo la has encontrado. Esta es la mejor respuesta que te voy a dar, la gran respuesta, la respuesta padre. Tengamos esta función potencial x elevado a, su derivada y prima, o como he dicho aquí le podéis llamar como queráis, es la a, es decir, esta potencia la bajáis aquí multiplicando por la x elevado a menos 1. Y esto siempre es así. Es decir, la potencia pasa multiplicando y x te queda elevado a la potencia menos 1. Y eso siempre es así. Entonces voy a poner algún ejemplo. Primero un ejemplillo más fácil y luego un ejemplillo más difícil. Por ejemplo, si yo tengo y es igual a 4x al cubo, ¿vale? Entonces queremos calcular su derivada, y prima. ¿Cómo se obtiene? Bueno, pues el 3 pasa aquí multiplicando a todo, ojo, al 4x, y la potencia ya no va a ser 3, va a ser 3 menos 1, es decir, 3 menos 1, o sea, 2. Me queda 3 por 4, que es 12, x al cuadrado. Y esta va a ser la derivada de esa función. Vale, vamos a poner otro ejemplillo. Por ejemplo, y es 3 por x a la 15. Entonces, ¿cuál será su derivada? Y prima. Pues y prima será el 15 baja multiplicando, 15 por 3, y me queda la x elevado a 15 menos 1, 15 menos 1 que es 14, por lo tanto me queda 15 por 3, que son 45, x elevado a 14, y esa va a ser la derivada. Perfecto, es muy sencillito, eso siempre se hace así. Venga, vamos a poner algún ejemplo más complicado, a ver qué pasa. Por ejemplo, ¿qué ocurre si yo tengo esta función? Y es igual a x cuadrado más 2x más 1 elevado a 1/2. Venga, vamos a complicarlo un poquito. ¿Vale? Pues muy sencillo, se deriva igual, es siempre lo mismo. Esto es como un ritual, monotema diría yo, monotemista. Y prima será, vale, el 1/2 pasa multiplicando 1/2 por todo esto, se queda igual, x cuadrado más 2x más 1 por
la derivada de la función de lo que hay dentro. Es decir, multiplicado por la derivada de toda la función que hay dentro, que es 2x más 2. Claro, la derivada de x cuadrado, el 2 pasa multiplicando y me queda 2 por x elevado a 2 menos 1, es decir, 2 por x elevado a 1, 2 por x, y el 2 es la derivada de 2 por x, el 2 es una constante, sale fuera, y me queda 2 por la derivada de x, y la derivada de x, como es la derivada de la función identidad, es 1, por eso me queda 2x más 2. Y aquí, por si os habéis perdido un poco, es que os falta un pequeño detalle de sabiduría, que os lo voy a dar ahora mismo. La sabiduría va a entrar ahora mismo cuando escriba esta línea en vuestra cabeza, como conocimiento en mente de budista. Es la función, la forma compuesta de esta función. Si tenemos una función f de x, ya no voy a poner x porque en estos casos que estaba poniendo aquí sí que teníamos x, pero aquí, en el último ejemplo, no tenemos x tal cual, tenemos una función de x. O sea, si tenemos y es igual a f de x elevado a, pues en este caso f de x era x cuadrado más 2x más 1 y la a es 1 medio. Entonces, ¿cómo es la derivada de esta función? Pues es igual que antes, pues y' será la a por f de x elevado a menos 1, pero hay que multiplicar por f' de x. Claro, por la derivada de lo de dentro, es decir, la a pasa multiplicando, se resta a menos 1 y luego al final hay que multiplicar por la derivada de lo que queda dentro. Es lo que hemos hecho aquí, si os habéis perdido. El 1 medio ha pasado multiplicando, el resto se queda igual, pero elevado a 1 medio menos 1, y aquí es donde, si os estabais rayando, me equivoqué, porque es 1 medio menos 1, y 1 medio menos 1 es lo mismo que 1 medio menos 2 medios. O sea, menos 1 medio. Es decir, aquí había que poner elevado a menos 1 medio. Arriba, claro, porque es f de x elevado a menos 1. A menos 1 medio. Por f' de x. Y f' de x es la derivada de lo de dentro. Ojo, porque f de x es x cuadrado más 2x más 1. Sin el 1 medio. Entonces, último ejemplillo que voy a poner. Complicado también. Más complicado todavía. Venga. Vamos a poner. Y es igual, este va a ser el más complicado. 6 quintos de x cubo, ¿vale? Menos 9x más 4. Y todo eso elevado a menos 3 medios. Negativo, ojo. ¿Cómo se deriva esta función? Pues siguiendo la fórmula compuesta, que si lo razonamos un poco, la fórmula compuesta de la derivada es la que tenemos que utilizar siempre, porque la fórmula simple, que es la que puse aquí, es un caso particular de la compuesta. Claro, si la f de x es x, claro, f' de x es la derivada de x, es 1. Aquí realmente estás multiplicando por 1. No lo he puesto porque multiplicar por 1 no hace falta escribirlo. Siempre nos debemos de fijar en esta fórmula. Entonces, esta es la fórmula más importante de la derivada de una función potencial. Sea cual sea la función, donde pone f de x, metemos ahí la función, ¿vale? Entonces, y' en este caso será la a, que es menos 3 medios, baja. Ojo, con el signo negativo. Menos 3 medios por todo lo que hay dentro, tal cual, f de x, se queda como está. 6 quintos de x cubo menos 9x más 4, elevado a menos 3 medios menos 1, hay que restarle el menos 1, y menos 1, ¿qué es? Pues vamos a escribirlo en fracciones para tener un denominador común, es menos 3 medios menos 2 medios, claro, porque 2 medios es 1, pues menos 3 medios menos 1 es menos 3 medios menos 2 medios, o sea, menos 5 medios. Por f' de x, es decir, ahora hay que multiplicar por la derivada de esto de aquí dentro. Ojo, que f de x era esto, nada más, sin el 3 medios. Esto era f de x, esto es a, ¿ves? En esta función, a por f de x, claro. Entonces, ¿qué es f' de x? Pues es la derivada de 6 quintos. ¿Qué haces, boli? Vuelve conmigo, ahí está. 6 quintos de x cubo, ¿cómo derivamos esto? Pues el 3 pasa multiplicando, me queda 3 por 6, que es 18, ¿no? 18 quintos. Por x elevado a 3 menos 1, es decir, a 2. Menos la derivada de 9x, como por lo mismo que he explicado antes, es simplemente 9. Menos 9, porque la derivada de x
con respecto a x es 1 y el 9 era una constante, salía fuera. Y luego la derivada de una constante, como expliqué al principio, es 0. Y por eso aquí ya no le pongo nada más. Bueno, esto se podría escribir un poquito más bonito y hay que hacerlo, si somos buenos matemáticos hay que hacerlo. Todo lo que quede en el numerador, es decir, arriba lo dejo en el numerador, es decir, el menos 3 y toda esta función de aquí, 18 quintos x cuadrado menos 9. Sin embargo, el 2 que está en el denominador y toda esta función que está elevada a un número negativo va en el denominador, claro, va abajo. Y realmente menos 5 medios es lo mismo, o sea, una función en el numerador elevada a menos 5 medios es lo mismo que una función en el denominador, la pongo aquí tal cual, 6 quintos de x cubo, perdonad si no lo estáis viendo, ahora ya lo vais a ver, la magia va a volver a vuestros ojos, menos 9x más 4 es la raíz de esa función elevado a 5, ¿vale? Es exactamente, esto es lo mismo que eso, lo podréis haber dejado como aquí arriba, pero si sois un poquito elegantes lo vais a dejar como lo he dejado yo aquí abajo. Fórmulas a modo de resumen muy importantes que necesitamos para entender bien este vídeo son esta de aquí que he encuadrado, esta de aquí que he encuadrado, bueno, que estoy encuadrando ahora mismo, vamos a ser propios hablando, que es la derivada de la función identidad, la derivada de x con respecto a x es 1, y esta de aquí, que la derivada de una constante, sea cual sea, el hecho de que sea constante es que es simplemente un número, no está multiplicando una variable, siempre va a ser 0. Eso es muy importante. Entonces, dicho esto, ¿qué ejercicios tenéis que hacer en casa para dominarlo perfectamente? Pues meter en internet ejemplos de derivada de una función potencial y haceros 27. Y cuando os hayáis hecho 27, pasáis al siguiente ejercicio. Bueno, o igual este vídeo es bastante bueno y ya es suficiente. Pues cuando acabéis este vídeo, pasáis al siguiente ejercicio, el ejercicio número 2, que será integrales de tipo, derivadas de tipo logarítmico, y poco a poco iremos introduciendo también propiedades de las derivadas. No os preocupéis por nada, con el profesor punto ingeniero o el profesor, todo os va a quedar muy claro. Un saludo y hasta la próxima.